Un ejecutivo millonario ignora las desesperadas súplicas de un niño que afirma que su madre está atrapada en un contenedor de basura. Horas más tarde, atormentado por traumas del pasado, decide volver al lugar y encuentra al niño todavía vigilando la basura. Al abrir la tapa, la verdad sale a la luz y lo que encuentra le deja impactado. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. El sol se derramaba como oro fundido sobre las coloridas fachadas coloniales de San Miguel de Allende, mientras Ernesto Valdés descendía de su lujoso auto. El empresario inmobiliario ajustó su traje italiano de 10,000 pesos, ignorando deliberadamente la belleza arquitectónica de la plaza principal que otros turistas fotografiaban con devoción. Para él, esta pintoresca ciudad de Guanajuato no era más que otro punto en su mapa de expansión comercial. Su chofer le confirmó la reservación en el hotel boutique más exclusivo de la zona y la reunión programada con los inversores locales para la mañana siguiente. Ernesto caminaba con la seguridad que solo 30 años de negocios implacables y una cuenta bancaria de 9 cifras pueden otorgar. Sus zapatos resonaban en el empedrado centenario mientras revisaba distraídamente correos en su celular de última generación. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito agudo, desesperado, que cortó el murmullo turístico de la plaza. «Señor, señor, por favor, mi mamá, ayúdeme con mi mamá». Ernesto levantó la mirada, irritado por la interrupción. Un niño de no más de 10 años, con ropa gastada pero limpia, corría hacia él con lágrimas surcando sus mejillas morenas. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un terror genuino que cualquiera con sensibilidad habría reconocido inmediatamente. «Mi mamá está atrapada. Nadie me cree, por favor, señor». El pequeño señalaba frenéticamente hacia un callejón estrecho que se abría entre 2 edificios coloniales. Algunos transeúntes observaban la escena con curiosidad distante. Otros simplemente desviaban la mirada, como si la desesperación infantil fuera un espectáculo incómodo que interrumpía su experiencia turística. «Niño, no tengo tiempo para esto», respondió Ernesto con frialdad, apartándolo con un gesto. «Busca a un policía o a alguien de seguridad». «Ya lo hice», gritó el pequeño, aferrándose a la manga del costoso saco. «Nadie me hace caso. Mi tío la encerró en la bodega abandonada. Dijo que era basura». Algo en la voz quebrada del niño debería haber activado algún resorte de humanidad en el empresario, pero Ernesto estaba demasiado acostumbrado a ignorar las necesidades ajenas en favor de sus propios objetivos. Con un movimiento brusco se liberó del agarre infantil. «Lo siento, no es mi problema», sentenció, y siguió su camino, dejando al niño sollozando en medio de la plaza, mientras continuaba gritando sobre una madre atrapada que nadie se molestaba en buscar. El Hotel Boutique Casa de los Sueños era un oasis de lujo y silencio. Ubicado en una casona restaurada del siglo XVIII, ofrecía a sus selectos huéspedes una experiencia de exclusividad absoluta. Ernesto fue recibido con la deferencia que su apellido y tarjeta de crédito Platinum garantizaban. Una suite con vista a los jardines, una botella de mezcal artesanal como cortesía y la promesa de absoluta discreción. Ya en su habitación se sirvió un vaso del licor ambarino y se dispuso a revisar los documentos para la reunión del día siguiente. Un proyecto ambicioso, la construcción de un complejo residencial de ultralujo que transformaría el perfil de un barrio tradicional. Habría resistencia, por supuesto. Siempre la había cuando el progreso amenazaba la tradición, pero el dinero tenía formas de suavizar cualquier oposición. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. La imagen del niño desesperado en la plaza se colaba entre las cifras y proyecciones de sus documentos. Aquellos ojos, oscuros y suplicantes, parecían mirarlo desde las sombras de la habitación. Ernesto intentó concentrarse, pero su mente lo traicionaba, transportándolo 35 años atrás a un barrio pobre de Monterrey donde otro niño, él mismo, gritaba desesperado mientras su madre era arrastrada por las autoridades tras ser falsamente acusada por su padrastro abusivo. Nadie lo había escuchado entonces,
Nadie había creído en un niño pobre de 8 años. Se levantó de golpe, perturbado por la claridad del recuerdo. Hacía décadas que no pensaba en aquellos días. Había enterrado ese pasado bajo capas de éxito, dinero y poder. Se había convertido en alguien incapaz de ser ignorado, precisamente para no volver a sentir la impotencia de aquel niño. Y ahora, en un cruel giro del destino, él había ignorado a otro. El insomnio lo atormentó toda la noche. Por momentos consideraba llamar a la policía local, pero luego se reprendía a sí mismo. ¿Qué diría? Que un niño desconocido le había hablado sobre una madre atrapada. Sonaba a una historia inventada, a una táctica para obtener dinero de turistas ingenuos. Probablemente el chico era parte de alguna banda de timadores que operaba en zonas turísticas. Pero cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de San Miguel, Ernesto ya no pudo soportarlo más. Se vistió apresuradamente, dejando de lado su rutina habitual de meditación y ejercicio. Salió del hotel sin avisar a su chofer y caminó rápidamente hacia la plaza principal. La ciudad apenas despertaba. Algunos comerciantes preparaban sus puestos, barrenderos municipales limpiaban el empedrado y unos pocos turistas madrugadores buscaban el mejor ángulo para fotografiar la emblemática parroquia sin el bullicio diurno. Y allí, sentado en el 100% mismo lugar donde lo había dejado la tarde anterior, estaba el niño, pálido, ojeroso, tembloroso por el frío de la madrugada, pero vigilante. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y el desvelo, se iluminaron al reconocer al empresario que regresaba. «Usted volvió», murmuró el pequeño con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Se lo dije. Mi mamá. Nadie me cree». Algo se quebró dentro de Ernesto Valdés. Quizás fue la determinación del niño, que había pasado toda la noche a la intemperie sin abandonar su puesto. O tal vez fue el reconocimiento de su propia infancia reflejada en aquella desesperación. Cualquiera que fuese la razón, el empresario sintió que una barrera invisible se desmoronaba en su interior. «¿Cómo te llamas?», preguntó, arrodillándose para estar a la altura del pequeño. «Damián. Damián Huerta», respondió el niño, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter gastado. «Yo soy Ernesto. Cuéntame otra vez lo que pasó, Damián, y esta vez te prometo que voy a escuchar». El relato del niño era confuso pero consistente. Su madre, Carmela Huerta, artesana de la localidad, había desaparecido 2 días atrás después de una acalorada discusión con su hermano, Octavio. Damián había escuchado gritos, luego un golpe sordo, y finalmente vio a su tío arrastrando algo pesado envuelto en mantas hacia su camioneta. Aterrorizado, se había escondido, pero siguió a su tío hasta una antigua bodega abandonada en las afueras del centro histórico, donde Octavio depositó su carga y aseguró la pesada puerta con candados nuevos. «Le dije a los policías», sollozó Damián, «pero mi tío les dijo que mamá se fue con su novio a la capital y que yo inventaba historias porque estaba enojado. Les mostró un mensaje de su teléfono, pero mi mamá nunca dejaría su taller ni sus pedidos pendientes, y nunca me abandonaría así». Ernesto sintió un escalofrío. La historia sonaba inverosímil, pero la convicción del niño era innegable. Y aquel detalle sobre los candados nuevos en una bodega abandonada. ¿Por qué alguien aseguraría tan meticulosamente un lugar vacío? «Llévame a esa bodega», dijo Ernesto con firmeza. «Ahora mismo». Damián lo guió por estrechas calles empedradas que se alejaban del circuito turístico. A medida que avanzaban, las fachadas coloridas daban paso a construcciones más austeras y deterioradas. Finalmente, llegaron a un callejón estrecho donde se alzaba una estructura de adobe y piedra con un techo parcialmente derrumbado. Un letrero descolorido indicaba que alguna vez había sido una bodega de granos. La puerta principal, tal como había descrito Damián, estaba asegurada con 2 candados relucientes que contrastaban con el estado ruinoso del lugar. Ernesto sacó su teléfono y, para sorpresa del niño, no llamó a la policía local, sino directamente al presidente municipal de San Miguel, con quien casualmente tenía una reunión programada para discutir su proyecto inmobiliario.
La influencia del empresario surtió efecto inmediato. En menos de 20 minutos, 2 patrullas y una ambulancia llegaron al lugar. El comandante Gustavo Rendón, jefe de la policía municipal, no ocultó su escepticismo mientras escuchaba la historia. Señor Valdés, con todo respeto, entiendo que quiera ayudar al niño, pero ya hemos recibido reportes de la desaparición de la señora Huerta. Su hermano presentó mensajes donde ella explica que necesitaba alejarse un tiempo. No hay indicios de que... Comandante, interrumpió Ernesto con la autoridad que solo el poder económico confiere. No le estoy pidiendo su opinión. Le estoy informando que hay motivos para creer que una mujer está retenida contra su voluntad en este lugar. Si está equivocado, asumiré toda la responsabilidad legal y económica. Pero si tengo razón y usted se negó a actuar, le garantizo que las consecuencias serán severas. Varios curiosos se habían congregado alrededor, algunos murmurando sobre el niño mentiroso y su cuento del tío malvado, otros filmando con sus celulares, anticipando un espectáculo digno de compartir en redes sociales. Damián se encogía ante las miradas burlonas, pero se mantenía firme junto a Ernesto. Tras una breve conversación radiofónica con sus superiores, el comandante ordenó a 2 oficiales romper los candados. El rechinar metálico de la puerta, al abrirse, resonó en el callejón, silenciando momentáneamente a los espectadores. Un hedor nauseabundo escapó del interior oscuro, haciendo que varios policías retrocedieran instintivamente. «¡Mamá!», gritó Damián intentando entrar, pero Ernesto lo sujetó con firmeza. Los oficiales encendieron sus linternas y penetraron en la penumbra. El silencio expectante duró apenas unos segundos antes de que uno de ellos gritara pidiendo la ambulancia. Lo que siguió fue un caos controlado de actividad médica y policial. En el rincón más alejado de la bodega, atada con cuerdas industriales y amordazada, yacía Carmela Huerta. Su cuerpo presentaba signos evidentes de maltrato físico, deshidratación, severa y exposición al frío. Estaba semiconsciente, apenas capaz de responder a los estímulos, pero cuando los paramédicos la colocaron en la camilla y la sacaron a la luz, sus ojos encontraron los de su hijo. Damián susurró débilmente a través de la máscara de oxígeno que acababan de colocarle. El niño rompió a llorar, esta vez de alivio, mientras los murmullos de la multitud pasaban de la burla a la conmoción. El comandante Rendón, visiblemente perturbado, ordenó acordonar el área y comenzar a recoger evidencias. «Es una escena que simula un crimen», murmuró a uno de sus subordinados, sin percatarse de que Ernesto estaba lo suficientemente cerca para escucharlo. «Hay que contactar a Octavio Huerta inmediatamente». 3 horas más tarde, en el Hospital Regional de San Miguel, los médicos confirmaban lo que era evidente. Carmela Huerta había sido víctima de una agresión brutal. Presentaba múltiples contusiones, desnutrición, deshidratación severa e hipotermia. La habían sedado con alguna sustancia que aún estaba siendo analizada y, de no haber sido encontrada, su pronóstico habría sido devastador. Ernesto había insistido en pagar una habitación privada y el mejor equipo médico disponible. Se había convertido, en cuestión de horas, en el protector inesperado de Carmela y Damián. Esperaba en el pasillo mientras los médicos realizaban más pruebas y el niño, finalmente vencido por el agotamiento, dormía en un sofá cercano, cubierto con la chaqueta del empresario. El comandante Rendón se acercó con expresión grave. «Señor Valdés, la situación es delicada. La señora Huerta ha recuperado brevemente la conciencia y ha acusado directamente a su hermano Octavio. Según ella, él la presionó para firmar unos documentos que transferían la propiedad del taller familiar y sus ahorros a su nombre. Cuando ella se negó, la drogó y, bueno, ya sabemos el resto». «¿Lo han detenido?», preguntó Ernesto, conteniendo apenas su indignación. «No es tan simple», respondió el comandante, bajando la voz. «Octavio Huerta es un hombre con cierta influencia en la comunidad. Ha presentado una procuración firmada por su hermana que le otorga control temporal de sus bienes. También tiene documentos médicos que sugieren que Carmela ha estado sufriendo episodios de delirio paranoico.
Está alegando que ella misma pudo haberse lastimado y encerrado en un episodio confusional. Está bromeando. La encontramos atada y amordazada. Lo sé, señor Valdés, pero él alega que pudo haberse autolesionado. Ha conseguido que el doctor Molina, un conocido psiquiatra de la región, firme una evaluación preliminar que sugiere tendencias autoagresivas y tiene testigos que afirman haber recibido mensajes de Carmela diciendo que necesitaba alejarse. Ernesto sintió que la sangre le hervía. Reconocía perfectamente el patrón. Un hombre con recursos manipulando el sistema, fabricando evidencias, comprando testimonios. Era el mismo patrón que había permitido que su padrastro enviara a su madre a un hospital psiquiátrico décadas atrás, arrebatándole tanto su libertad como la custodia de su hijo. Comandante, me está diciendo que van a creerle a ese canalla en lugar de a la víctima. Le estoy diciendo que la situación es complicada legalmente. Octavio está ofreciendo una explicación alternativa respaldada por documentación y testimonios. No estoy tomando partido, solo le explico la situación. Como para confirmar las palabras del policía, un nutrido grupo de reporteros locales irrumpió en el pasillo del hospital. Entre ellos, escoltado por un hombre de traje que claramente era un abogado, apareció Octavio Huerta. A diferencia de la descripción monstruosa que Ernesto había imaginado, se presentaba como un hombre de mediana edad, pulcramente vestido, con expresión de preocupación genuina. «Solo quiero ver a mi hermana», exclamaba ante las cámaras. «Estoy devastado por lo que se ha hecho a sí misma. Llevo meses intentando conseguirle ayuda profesional, pero se ha resistido. Estos episodios de paranoia, incluso ha estado poniendo ideas terribles en la cabeza de mi sobrino». Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro perfectamente compuesto de dolor fraternal de Octavio. A su lado el doctor Molina, un hombre de aspecto severo con lentes de montura gruesa, asentía gravemente. La automutilación y la creación de escenarios de persecución son consistentes con el cuadro que he observado en la paciente, declaraba, con autoridad médica. Es fundamental que reciba tratamiento psiquiátrico inmediato. Ernesto observaba la escena con una mezcla de asco y reconocimiento. Era un espectáculo perfectamente orquestado. Y estaba funcionando. Los reporteros tomaban notas frenéticamente, las cámaras captaban el aparente dolor de un hermano preocupado, y algunos miembros del personal hospitalario comenzaban a murmurar sobre la pobre mujer perturbada y su hermano dedicado. Mientras la atención mediática se concentraba en Octavio, un trabajador social se acercó discretamente a donde dormía Damián. «Tengo órdenes de llevar al menor a un albergue temporal mientras se clarifica la situación familiar», explicó en voz baja. Su tío ha solicitado la custodia temporal, argumentando la incapacidad mental de la madre. Algo se activó en Ernesto, una determinación que no había sentido en años. No se trataba ya de una buena acción casual, de calmar su conciencia por haber ignorado inicialmente al niño. Esto era personal. Era la injusticia que él mismo había vivido reproduciéndose ante sus ojos. «No se llevará a ninguna parte a ese niño», respondió con una calma glacial. «No sin una orden judicial expresa, y le garantizo que para cuando la consigan, mis abogados habrán presentado una docena de recursos». Sin esperar respuesta, Ernesto Valdés sacó su teléfono y marcó un número. Cuando respondieron, su voz adquirió un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su poder e intenciones. «Licenciado Domínguez, cancele todos mis compromisos indefinidamente. Lo quiero a usted y a todo su equipo en San Miguel de Allende antes del anochecer. Traiga también al investigador Solórzano. Vamos a desmontar una farsa y a destruir a un manipulador, y no me importa lo que cueste». El bufete de abogados de Jerónimo Domínguez era legendario en los círculos empresariales de México. Con oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, su equipo de litigantes se había ganado la reputación de resolver situaciones imposibles para clientes con los bolsillos lo suficientemente profundos. Ernesto Valdés nunca había necesitado
realmente sus servicios para asuntos personales. El solo peso de tener a Domínguez como asesor legal bastaba para disuadir a posibles litigantes. Pero esta vez era diferente. Esta vez Ernesto quería la maquinaria legal completa. A la mañana siguiente, mientras Carmela seguía bajo observación médica y sedada para controlar el dolor, un convoy de 3 vehículos negros con vidrios polarizados llegó al Hotel Boutique, donde se hospedaba Ernesto. Jerónimo Domínguez, un hombre delgado de 60 años con un traje impecable y ojos inquisitivos, descendió del primero, seguido por 2 asistentes cargados de maletines. Del segundo vehículo emergió Rafael Solórzano, ex policía federal, reconvertido en investigador privado, cuya complexión robusta y mirada penetrante contrastaban con su forma pausada de moverse. «¿Qué tenemos, Ernesto?», preguntó Domínguez sin preámbulos mientras se instalaban en la suite. «Tu llamada sonaba como si estuviéramos entrando en guerra». «Estamos en guerra, Jerónimo», confirmó Ernesto, procediendo a explicar la situación con lujo de detalles. Les mostró los reportes médicos iniciales de Carmela, las declaraciones de Octavio a la prensa local y los documentos que había conseguido sobre la propiedad del taller de artesanía que efectivamente mostraban una transferencia reciente a nombre del hermano. «Clásico caso de manipulación patrimonial», comentó Domínguez examinando los papeles. «La firma en la transferencia parece auténtica, pero si Carmela estaba bajo la influencia de sedantes, como sugieren los análisis preliminares, podríamos impugnarla. Necesitamos que se recupere lo suficiente para dar su testimonio completo». «¿Y el niño?», preguntó Solórzano, quien había permanecido mayormente en silencio. «¿Dónde está ahora?». «En un albergue temporal de DIF», respondió Ernesto con evidente disgusto. «No pude evitarlo. Llegaron con una orden administrativa basada en el testimonio de ese supuesto psiquiatra, el doctor Molina. Alegaron riesgo para el menor por exposición a delirios maternos. Una completa farsa». «Quiero visitar ese albergue», dijo Solórzano, haciendo anotaciones en una pequeña libreta. «Y necesito todo lo que puedas conseguir sobre ese doctor Molina. Mi instinto me dice que ahí encontraremos el primer hilo suelto». Durante los 3 días siguientes, mientras Carmela alternaba entre estados de conciencia limitada e inducida sedación, el equipo de Ernesto trabajó incansablemente. Domínguez presentó recursos para obtener acceso médico independiente a Binonetue Carmela, mientras Solórzano investigaba discretamente los antecedentes de Octavio Huerta y sus repentinas conexiones con ciertos funcionarios locales. Finalmente, se concedió a Ernesto permiso para visitar a Damián en el albergue temporal Nuevo Amanecer. El lugar, aunque limpio y bien mantenido, tenía esa atmósfera institucional inconfundible que ninguna cantidad de dibujos infantiles en las paredes podía disimular. Damián estaba sentado solo en un rincón del patio, abrazando un viejo oso de peluche marrón. Cuando vio a Ernesto, una chispa de esperanza iluminó sus ojos cansados. «¿Mi mamá está mejor?», fue lo primero que preguntó corriendo hacia el empresario. «Está mejorando, Damián», respondió Ernesto, arrodillándose para estar a su altura. «Los médicos la están cuidando muy bien. Estoy haciendo todo lo posible para que puedas verla pronto». El niño asintió gravemente, como si comprendiera mucho más de lo que correspondía a sus 10 años. «Mi tío Octavio vino ayer», comentó en voz baja. «Dijo que mamá está muy enferma de la cabeza y que él va a cuidarnos a los 2 ahora. Dijo que su casa será mi nueva casa». Ernesto sintió una punzada de furia que controló cuidadosamente. «¿Y tú qué piensas de eso, Damián?». «Que es mentira», respondió el niño con sorprendente firmeza. «Mi mamá no está loca. Mi tío es el que hace cosas malas. Lo vi cuando le pegaba a mamá y luego la llevaba a la bodega. Quiere quedarse con nuestro taller y con la casa que nos dejó mi abuela». Mientras hablaban, Ernesto notó cómo Damián apretaba nerviosamente el viejo oso de peluche. Era un juguete, visiblemente desgastado por el amor y el tiempo, con parches en varias zonas y un ojo ligeramente descosido. Pero lo que llamó su atención fue una costura particularmente burda en la espalda del muñeco, que parecía reciente y hecha con prisa. «Es un oso muy especial, ¿verdad?», comentó casualmente.
Damián miró a ambos lados antes de acercarse más y susurrar: «Tengo un secreto aquí. Mamá me dijo que si alguna vez pasaba algo malo, buscara dentro de Pancho». «¿Pancho?» «Mi oso. Mamá puso algo importante adentro. Dijo que era como un tesoro, que podría protegernos si alguien intentaba hacernos daño». El corazón de Ernesto se aceleró. Con delicadeza extendió la mano hacia el peluche. «¿Puedo ver a Pancho un momento, Damián?» El niño dudó brevemente, pero algo en la mirada de Ernesto le inspiró confianza. Le entregó el oso con la solemnidad de quien cede temporalmente algo invaluable. Ernesto examinó el peluche con cuidado. La costura de la espalda era definitivamente reciente y poco profesional. Con cautela, presionó suavemente el área, sintiendo algo duro y rectangular en el interior. Miró a Damián, que observaba con ojos muy abiertos. «¿Sabes qué puso tu mamá aquí dentro?» Damián negó con la cabeza. Solo dijo que era importante y que nadie debía encontrarlo, que si algún día ella no estaba, yo debía dárselo a alguien de confianza. Ernesto tomó una decisión instantánea. Sacó una navaja suiza de su bolsillo y, con extremo cuidado para no dañar el preciado muñeco, cortó algunos puntos de la tosca costura. Metió los dedos en la abertura y extrajo un objeto envuelto en plástico sellado. Una memoria USB. «¿Qué es eso?», preguntó Damián, inclinándose para ver mejor. «Podría ser exactamente lo que necesitamos, Damián», respondió Ernesto, guardando rápidamente el dispositivo en su bolsillo. Luego, con la misma navaja, abrió cuidadosamente un pequeño bolsillo interno de su chaqueta, extrajo un objeto idéntico que mantenía como respaldo para presentaciones y lo introdujo en el oso. «Vamos a dejar esto aquí por ahora, para que nadie sospeche, ¿de acuerdo? Nuestro secreto». Con habilidad sorprendente para alguien que dirigía empresas en lugar de coser, Ernesto cerró la abertura con puntos casi invisibles. Le devolvió el oso a Damián, quien lo abrazó inmediatamente contra su pecho. «Volveré mañana», prometió Ernesto, «y quizás tenga buenas noticias sobre tu mamá». Mientras se despedían, una trabajadora social se acercó para indicar que el tiempo de visita había terminado. Ernesto notó que la mujer lo observaba con especial atención y que, tan pronto como él se alejó, comenzó a hablar por teléfono con evidente urgencia. Esa misma noche, Ernesto Domínguez y Solórzano se reunieron en la suite del hotel para examinar el contenido de la memoria USB. Al conectarla a la computadora portátil de Solórzano, previamente desconectada de cualquier red por seguridad, encontraron un único archivo de audio. La grabación, de calidad limitada pero perfectamente audible, capturaba una conversación escalofriante entre Carmela y Octavio. La voz de él, muy diferente del tono afligido que usaba ante las cámaras, exigía con crueldad que ella firmara los documentos de transferencia. Se escuchaban amenazas explícitas, referencias a deudas importantes que necesitaba cubrir urgentemente y la admisión clara de que había falsificado documentos previos. La grabación terminaba abruptamente con el sonido de un golpe y un grito ahogado. «Esto es oro puro», murmuró Domínguez. «Con esto podemos desmontar toda su farsa y presentar cargos serios». «No tan rápido», advirtió Solórzano. «Necesitamos establecer la cadena de custodia y autenticar la grabación. Si no podemos probar cuándo y cómo se realizó, o si fue manipulada, Octavio podría alegar que es una fabricación». «¿Cuánto tiempo tomaría eso?», preguntó Ernesto, impaciente. «Con los contactos adecuados, unos días. Conozco a un especialista en Ciudad de México que podría». La conversación fue interrumpida por el teléfono de Ernesto. Era el encargado de seguridad del hotel, informando que un hombre había preguntado específicamente por su habitación, mostrando una identificación policial que resultó ser falsa cuando el personal la verificó. Al ser confrontado, el sujeto había huido apresuradamente. Casi simultáneamente, el teléfono de Solórzano sonó. Era uno de sus contactos en el albergue infantil. «Señor Solórzano, acaba de ocurrir algo que debe saber», dijo la voz agitada al otro lado de la línea. «Un hombre encapuchado intentó entrar al dormitorio de los niños. El guardia de seguridad que usted contrató lo interceptó, pero hubo un forcejeo y el intruso escapó. Parece que buscaba algo específico. Preguntó por el oso del niño Huerta antes de huir.
Los tres hombres intercambiaron miradas de gravedad. La memoria USB era ahora un objetivo, lo que confirmaba su importancia y elevaba exponencialmente el peligro para todos los involucrados. «Necesitamos sacar a Damián de ese lugar», declaró Ernesto. «Y necesitamos hacerlo ahora». «No será fácil», respondió Domínguez, ya marcando números en su teléfono. «Pero creo que tengo una estrategia. Si alegamos riesgo inminente para el menor tras este intento de intrusión y ofrecemos garantías de seguridad superiores». Mientras el abogado gestionaba frenéticamente, Solórzano extrajo una copia de la memoria USB y la guardó en una pequeña caja fuerte portátil. «Nunca mantengan toda la evidencia en un solo lugar», aconsejó. Primera regla de investigación. Ernesto contemplaba la ciudad iluminada a través de la ventana de su suite. En solo 5 días, su vida había dado un vuelco completo. La reunión de negocios que lo había traído a San Miguel estaba olvidada. Su expansión inmobiliaria en pausa indefinida. Todo lo que importaba ahora era proteger a Carmela y Damián y exponer la verdad sobre Octavio Huerta. No era solo por ellos, comprendió. Era también por aquel niño asustado de Monterrey que nadie había defendido décadas atrás. Era una forma de ajustar cuentas con su propio pasado, de reescribir un final que esta vez incluiría justicia. La residencia temporal que Ernesto había alquilado en las afueras de San Miguel era una hacienda restaurada del siglo XIX, rodeada de altos muros y con un sistema de seguridad que haría sentir cómodo a cualquier político paranoico. El juez, Humberto Casillas, conocido por su rectitud y antiguo compañero de facultad de Domínguez, había concedido la custodia provisional de Damián a Ernesto tras revisar los informes del intento de intrusión en el albergue y las garantías de protección que ofrecía el empresario. «Nunca había vivido en un lugar tan grande», comentó Damián con asombro, mientras recorría los amplios pasillos de la hacienda, aún aferrando a Pancho contra su pecho. Ernesto sonrió levemente. «Es temporal, hasta que tu mamá se recupere y podamos asegurarnos de que están a salvo». En una habitación adaptada como centro de operaciones, Solórzano desplegaba fotografías, documentos y diagramas en una gran pizarra. El investigador había trabajado sin descanso durante los últimos días, construyendo meticulosamente el perfil completo de Octavio Huerta. «Nuestro hombre tiene problemas graves», explicó a Ernesto mientras Damián descansaba en su nueva habitación, custodiado por un guardaespaldas discreto pero eficiente. Deudas de juego principalmente, casinos en Querétaro, San Luis Potosí, hasta Monterrey. Hemos encontrado registros de préstamos con intereses exorbitantes. Está ahogándose financieramente. Eso explica la desesperación por las propiedades y ahorros de su hermana, comentó Ernesto, examinando una fotografía donde se veía a Octavio en la entrada de un conocido casino, con expresión tensa, mientras hablaba con 2 hombres de aspecto intimidante. «Exacto. El taller de artesanía es más valioso de lo que parece. Carmela Huerta no es una simple artesana local. Sus piezas se venden en galerías de Ciudad de México y han sido exportadas a Estados Unidos y Europa. El terreno donde está ubicado el taller también tiene un valor considerable por su ubicación en el centro histórico. Y la casa que heredaron de su madre está en una colonia exclusiva. En total estamos hablando de bienes por más de 15 millones de pesos». Domínguez, que acababa de unirse a la conversación tras una serie de llamadas, añadió: «Y tenemos otro hallazgo interesante. Ese doctor Molina, el supuesto psiquiatra que diagnosticó los delirios de Carmela, resulta que fue investigado hace 3 años por emitir diagnósticos fraudulentos en un caso de disputa por herencia en Querétaro. La investigación se abandonó misteriosamente, pero nuestros contactos en el colegio médico confirman que existe un expediente». «¿Y qué hay de la grabación?», preguntó Ernesto, señalando la memoria USB que ahora estaba guardada en una pequeña caja fuerte, empotrada en la pared. «El análisis preliminar confirma su autenticidad», respondió Solórzano. «No hay signos de edición o manipulación. La calidad sugiere que fue grabada con un dispositivo simple, probablemente el teléfono de Carmela oculto durante la confrontación. El audio
incluye sonidos ambientales consistentes con el interior de una vivienda, específicamente con la descripción que Damián nos dio de su casa. Ernesto asintió, satisfecho. Las piezas empezaban a encajar. ¿Cómo está Carmela? Mejorando, informó Domínguez. Nuestro médico independiente finalmente pudo examinarla. Confirma que no hay indicios de trastorno psiquiátrico alguno. Los sedantes que encontraron en su sistema son consistentes con benzodiazepinas de uso común, posiblemente mezcladas con su comida o bebida. Físicamente se está recuperando bien de la deshidratación y los golpes. Deberían darle el alta en unos días. ¿Y el comandante Rendón? Mantiene una posición cautelosa. Oficialmente está siguiendo 2 líneas de investigación. La versión de Octavio sobre el supuesto trastorno mental de Carmela y nuestra teoría de la agresión premeditada. Al menos ya no está completamente del lado de Octavio. Ernesto se levantó y caminó hacia la ventana. El paisaje semidesértico de Guanajuato se extendía bajo el sol de la tarde, hermoso e implacable al mismo tiempo. Como esta situación, pensó. Necesitamos algo más, murmuró. Algo que rompa definitivamente la credibilidad de Octavio ante las autoridades y la opinión pública. Como respondiendo a sus palabras, el teléfono de Solórzano sonó. La breve conversación que siguió capturó inmediatamente la atención de todos por la creciente expresión de interés en el rostro del investigador. Acaba de surgir algo interesante, anunció al colgar. Una enfermera del hospital regional, Marisol Garza, dice haber presenciado una discusión entre Octavio y Carmela el día de la desaparición. Estaban en un pasillo de la clínica donde Carmela había llevado a Damián para su revisión anual. Según esta enfermera, Octavio presionaba agresivamente a Carmela para que firmara unos documentos, amenazándola de una forma que le pareció alarmante. ¿Por qué no lo reportó antes?, preguntó Ernesto suspicaz. Porque Octavio es amigo del director del hospital. Temía perder su trabajo, pero dice que no puede seguir callando, después de ver las noticias sobre el estado en que encontraron a Carmela. Tráela aquí, ordenó Ernesto, con todas las garantías de seguridad y confidencialidad que necesite. Mientras Solórzano se encargaba de los arreglos para la reunión con la enfermera, Damián apareció en la puerta con el rostro pálido y los ojos asustados. ¿Qué sucede, Damián?, preguntó Ernesto inmediatamente alerta. Acabo de recordar algo, dijo el niño con voz temblorosa. El día que mi tío se llevó a mamá, antes de irme a esconder bajo la cama, escuché que él le decía algo sobre unos hombres que lo iban a lastimar si no conseguía el dinero pronto. Dijo que eran personas con las que no se juega, que podían hacernos daño a todos. Solórzano intercambió una mirada significativa con Ernesto. Prestamistas, articuló en silencio. Domínguez, siempre pragmático, intervino. Damián, ¿recuerdas si mencionó algún nombre o lugar específico? El niño frunció el ceño, esforzándose por recordar. Creo que dijo algo sobre la Piedra o Don Piedra y que tenía que encontrarse con él en Querétaro. Pedro La Piedra Montiel, murmuró Solórzano, anotando rápidamente. Es un conocido prestamista de la región. Tiene negocios aparentemente legítimos, pero su forma de cobrar deudas ha generado múltiples denuncias que misteriosamente nunca prosperan. El descubrimiento de esta conexión abrió nuevas líneas de investigación. Durante los días siguientes, mientras Carmela continuaba recuperándose en el hospital, ahora con guardias de seguridad privados contratados por Ernesto, el equipo legal y de investigación trabajó incansablemente. Solórzano logró fotografiar discretamente 3 encuentros entre Octavio y hombres vinculados a Pedro Montiel. También consiguieron copias de pagarés firmados por Octavio que sumaban cantidades astronómicas. Paralelamente, la enfermera Marisol Garza proporcionó una declaración jurada detallando lo que había presenciado. Su testimonio coincidía perfectamente con la cronología que habían establecido y añadía credibilidad a la versión de Carmela. El doctor Molina, presionado por la investigación sobre sus credenciales y prácticas, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Un investigador junior del equipo de Solórzano, haciéndose pasar por periodista,
logró fotografiarlo reuniéndose secretamente con Octavio en un restaurante de las afueras de la ciudad. La situación parecía inclinarse finalmente a favor de Carmela y Damián. Pero Octavio Huerta no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. En una conferencia de prensa improvisada, respaldado por dos vecinos que describieron a Carmela como errática y conflictiva, Octavio solicitó públicamente que su hermana fuera sometida a una evaluación psiquiátrica exhaustiva e internada en una institución especializada por su propio bien. «Solo quiero proteger a mi hermana y a mi sobrino», declaró con lágrimas ensayadas. «La enfermedad mental es un estigma injusto. Carmela necesita ayuda profesional, no acusaciones absurdas». La opinión pública, siempre volátil, comenzaba a dividirse. Algunos medios locales, influenciados por las conexiones de Octavio, publicaron artículos cuestionando las motivaciones de un millonario de fuera, que repentinamente se interesaba en una disputa familiar local. Ernesto observaba todo esto con creciente indignación, pero también con determinación renovada. En sus años de negocios, había aprendido que cuando la oposición intensificaba sus ataques, generalmente significaba que se sentían acorralados. La confirmación de esta teoría llegó una tarde lluviosa, cuando el sistema de seguridad de Mintos, la hacienda detectó un paquete sospechoso junto al portón principal. Las cámaras capturaron a un mensajero no identificado, dejándolo y alejándose rápidamente en una motocicleta sin placas. Siguiendo protocolos estrictos, el jefe de seguridad examinó el paquete con equipo especializado antes de abrirlo. Dentro, envuelto en papel de periódico, encontraron el oso de peluche Pancho, completamente destrozado, con el relleno esparcido como si hubieran buscado algo en su interior. No había nota, no era necesaria. El mensaje era claro. Sabían sobre la memoria USB, sabían que Damián estaba bajo la protección de Ernesto, y estaban dispuestos a escalar el conflicto. Cuando mostraron el peluche destruido a Domínguez, el abogado tomó una decisión inmediata. Es hora de solicitar una audiencia pública ante el juez Casillas. Esta intimidación demuestra que están desesperados. Tenemos suficiente evidencia para presentar el caso completo y solicitar medidas cautelares permanentes para Carmela y Damián. Ernesto asintió, pero su mirada estaba fija en el juguete destrozado que tanto significaba para Damián. ¿Cómo se lo diremos al niño? Con la verdad, respondió Solórzano, sorprendiendo a ambos con la firmeza de su tono normalmente reservado. Ese niño ha demostrado más valor y entereza que muchos adultos. Merece saber que estamos en la recta final, que su valentía ha sido crucial y que le conseguiremos un oso nuevo cuando todo esto termine. Mientras contemplaba los restos del peluche, símbolo de la crueldad calculada de Octavio, Ernesto tomó una decisión personal. Esta batalla ya no era solo sobre exponer la verdad o corregir una injusticia. Se había convertido en algo mucho más profundo, una oportunidad de redención para el niño asustado que él mismo había sido, y una forma de honrar la confianza que Damián había depositado en él desde aquel primer encuentro en la plaza. La lluvia caía implacable sobre San Miguel de Allende, convirtiendo las pintorescas calles empedradas en arroyos serpenteantes. En el hospital regional, Carmela Huerta estaba sentada junto a la ventana de su habitación privada, observando cómo las gotas golpeaban rítmicamente el cristal. Físicamente se recuperaba bien. Los moretones comenzaban a desvanecerse, la deshidratación había sido controlada y su fuerza regresaba gradualmente. Pero la sombra del trauma persistía en sus ojos, ese temblor involuntario cada vez que se abría la puerta de su habitación. «Señora Huerta, tiene visita», anunció la enfermera de turno, una mujer diferente a Marisol Garza, quien por seguridad había sido temporalmente trasladada a otro hospital. Carmela se tensó instintivamente hasta que vio entrar a Ernesto Valdés. En los pocos días que llevaban conociéndose, había desarrollado una confianza casi absoluta en este hombre que, sin tener ninguna obligación, había arriesgado tanto por ayudarla a ella y a su hijo. «¿Cómo está Damián?», fue su primera pregunta, como siempre. «Está bien»,
aseguró Ernesto tomando asiento frente a ella. Anoche terminamos de leer El Principito. Tiene un gusto literario bastante refinado para su edad. Una sonrisa genuina iluminó brevemente el rostro de Pintus. Carmela. Era el libro favorito de su padre. Se lo leía cada noche antes de que nos dejara. Ernesto asintió, respetando el espacio emocional que aquellos recuerdos evidentemente ocupaban. Los médicos dicen que podrían darte el alta en 2 días. Hemos preparado una habitación para ti en la hacienda, junto a la de Damián. No. Sé cómo agradecerte todo esto, Ernesto. Un completo extraño arriesgándose así por nosotros. No es completamente altruista, confesó él con una franqueza que lo sorprendió a sí mismo. Cuando era niño viví una situación similar. Mi madre fue acusada falsamente por su pareja. Nadie nos creyó, nadie nos ayudó. Supongo que estoy tratando de corregir eso, de alguna manera. Carmela extendió su mano y tomó la de Ernesto, en un gesto sencillo pero cargado de comprensión. No era compasión lo que ofrecía, sino reconocimiento entre 2 personas que habían visto el mismo oscuro rostro de la injusticia. El momento fue interrumpido por la llegada de Jerónimo Domínguez, quien entró con expresión grave y un maletín de cuero desgastado. «Tenemos novedades», anunció sin preámbulos. «El juez Casillas ha fijado la audiencia para el próximo lunes. Presentaremos toda la evidencia recopilada, la grabación autenticada, los testimonios, los informes médicos independientes, los documentos sobre las deudas de Octavio, la conexión con Pedro Montiel y la investigación sobre el doctor Molina». «¿Será suficiente?», preguntó Carmela, la ansiedad evidente en su voz. «Debería serlo, pero Octavio no se rendirá fácilmente. Ha contratado al bufete Rivas & Asociados. Son conocidos por sus tácticas agresivas y sus métodos creativos para desacreditar testigos». «¿Qué significa eso para nosotros?», intervino Ernesto. «Significa que debemos estar preparados para todo. Intentarán desacreditar la grabación, cuestionar la cadena de custodia, pintar a Carmela como mentalmente inestable y posiblemente atacar tus motivaciones, Ernesto. Sugerirán que tienes algún interés romántico o financiero en el caso». Carmela se sonrojó levemente, pero Ernesto mantuvo su compostura profesional. «Que intenten lo que quieran. La verdad está de nuestro lado. La verdad no siempre gana». «En los tribunales», respondió Domínguez con el pragmatismo de décadas de experiencia legal. «Lo que gana es la verdad mejor presentada y defendida. Por eso necesitamos que Carmela esté completamente lúcida y preparada para el interrogatorio. Será despiadado». Mientras discutían estrategias para la audiencia, Rafael Solórzano apareció en la puerta con una mujer joven. Era Marisol Garza, la enfermera que había presenciado la confrontación entre Carmela y Octavio. «Disculpen la interrupción», dijo Solórzano, «pero la señorita Garza tiene información adicional que creo que deben escuchar». Marisol, una mujer de 20 y tantos años con el cabello recogido en una cola severa y uniforme de enfermera bajo un impermeable empapado, parecía nerviosa, pero decidida. «Lo que no les conté antes», comenzó, «es que el día de la discusión no solo vi a Octavio presionando a Carmela con los documentos, también lo escuché mencionando específicamente que había preparado algo especial para que ella descansara un tiempo si se negaba a firmar. Dijo que tenía una solución, que la mantendría tranquila y fuera del camino mientras él arreglaba todo». Carmela palideció. «Eso confirma que la sedación y el encierro fueron premeditados. Hay más», continuó Marisol. «Esta mañana el director del hospital me llamó a su oficina. Me preguntó directamente si había hablado con alguien sobre lo que vi ese día. Le dije que no, pero creo que sospecha. Me ofreció un traslado inmediato a una clínica privada en Cancún con un aumento considerable de sueldo. Cuando me negué, su actitud cambió. Mencionó que revisaría algunos errores de medicación reportados el mes pasado, insinuando que podría encontrar negligencia de mi parte. «Están intentando silenciarte», concluyó Domínguez. «Esto es intimidación de testigos, un delito federal». «Lo sé», respondió Marisol con una firmeza sorprendente. «Por eso estoy aquí. No voy a dejarme amedrentar.
Vi lo que vi y estaré en esa audiencia para declararlo bajo juramento. La determinación de la joven enfermera impresionó a todos los presentes. Era un recordatorio de que, incluso en situaciones donde el poder y el dinero parecían controlarlo todo, aún quedaban personas dispuestas a defender lo correcto a costa de su propia seguridad y estabilidad. Tras coordinar los detalles de seguridad para Marisol, quien temporalmente se alojaría en un hotel bajo nombre falso, el equipo se dispersó para continuar con los preparativos para la audiencia. Ernesto regresó a la hacienda, donde encontró a Damián en la biblioteca improvisada dibujando intensamente. «¿Qué estás creando?», preguntó, acercándose con genuino interés. Damián le mostró el dibujo, una representación infantil, pero sorprendentemente detallada de la escena del rescate de su madre de la bodega abandonada. «Es para que mamá recuerde que fuimos valientes», explicó el niño con sencillez. «Tú, yo y ella». Ernesto sintió un nudo en la garganta. «Es un dibujo excelente, Damián. Estoy seguro de que a tu mamá le encantará». «¿Cuándo vendrá?» «Muy pronto, en un par de días, si todo va bien». La conversación fue interrumpida por la llegada de Solórzano, quien hizo un gesto discreto a Ernesto para hablar en privado. «Tenemos un problema», informó el investigador una vez que estuvieron a solas en el estudio. «Octavio ha presentado una solicitud formal para la internación psiquiátrica involuntaria de Carmela. Alega que representa un peligro para sí misma y para Damián debido a sus delirios persecutorios. Ha conseguido que 3 vecinos firmen declaraciones describiendo comportamientos erráticos y paranoides». «Eso es absurdo», exclamó Ernesto. «Tenemos evaluaciones médicas independientes que confirman su plena salud mental». «Lo sé, pero ha encontrado un juez diferente para esta solicitud. Un tal Miranda, conocido por su conservadurismo y sus conexiones con ciertos círculos de poder local. Si aprueba la solicitud antes de nuestra audiencia con Casillas, Carmela podría ser internada y medicada contra su voluntad», completó Ernesto, comprendiendo la gravedad de la situación. «Y eso destruiría su credibilidad como testigo». «Exactamente. Domínguez está presentando recursos de emergencia para bloquear la solicitud, pero necesitamos un plan de contingencia». La tensión en la hacienda aumentó exponencialmente durante las siguientes horas. Domínguez trabajaba frenéticamente con su equipo legal para contrarrestar la maniobra de Octavio, mientras Solórzano reforzaba la seguridad y coordinaba con sus contactos en la policía local para monitorear cualquier intento de ejecutar una orden de internamiento. En medio de este caos controlado, el teléfono de Ernesto sonó. Era un número desconocido. Normalmente habría ignorado la llamada, pero algo lo impulsó a contestar. «Señor Valdés», dijo una voz masculina que no reconoció. «Tengo información que podría interesarle sobre Octavio Huerta y el doctor Molina. Pero no puedo hablar por teléfono. Necesito verlo personalmente». «¿Quién es usted?», preguntó Ernesto, haciendo señas a Solórzano para que rastreara la llamada. «Alguien que conoce la verdad y está cansado de las mentiras. Lo espero en 1 hora en la cantina El Manantial en la calle Insurgentes. Venga solo o no hablaré». La llamada se cortó abruptamente. Solórzano negó con la cabeza. No había sido suficiente tiempo para un rastreo efectivo. «Podría ser una trampa», advirtió el investigador. «El manantial está en una zona poco transitada a esta hora. O podría ser exactamente lo que necesitamos para detener a Octavio». «Definitivamente», respondió Ernesto, «no puedo ignorar esta oportunidad». Tras una acalorada discusión sobre seguridad, se llegó a un compromiso. Ernesto iría a la reunión, pero con un micrófono oculto y un equipo de Solórzano vigilando discretamente los alrededores. La cantina. El manantial era uno de esos establecimientos auténticos que los turistas rara vez descubrían. Iluminación tenue, música ranchera a volumen moderado y una clientela mayormente local que sabía respetar la privacidad ajena. Ernesto entró solo, tal como le habían indicado, y se dirigió a una mesa en el rincón más alejado, donde un hombre de mediana
Edad con gafas oscuras lo esperaba. «¿Señor Valdés?», preguntó el desconocido cuando Ernesto se sentó frente a él. «El mismo. ¿Y usted es?» «Mi nombre no importa. Lo que importa es que trabajé como asistente del doctor Molina durante 3 años. Sé cómo opera, cómo falsifica diagnósticos, cómo colabora en fraudes patrimoniales». Ernesto mantuvo una expresión neutral, aunque su pulso se había acelerado. «Continúe. Molina y Huerta han trabajado juntos antes. Hace 2 años ayudaron a un empresario de Querétaro a obtener control de la fortuna familiar, declarando incapacitada mentalmente a su esposa. La mujer terminó en una institución durante meses antes de que su familia consiguiera liberarla y demostrar el fraude. ¿Tiene pruebas de esto?». El hombre deslizó discretamente un sobre manila. Copias de expedientes, correos electrónicos, depósitos bancarios, todo lo que necesita para destruir la credibilidad de Molina ante cualquier tribunal. Ernesto miró fijamente al informante. «¿Por qué me está dando esto? ¿Qué gana usted?». Una sonrisa amarga apareció en el rostro del hombre. «Digamos que tengo una deuda pendiente con Molina. Me culpó de un error médico que él cometió. Me costó mi licencia y mi carrera. Esto es justicia poética». Mientras Ernesto regresaba a la hacienda con el sobre de documentos, no podía evitar sentir que las piezas finalmente estaban encajando. La audiencia sería en 3 días. Carmela recibiría el alta mañana, y ahora tenían evidencia adicional contra la credibilidad del principal experto de Octavio. Lo que Ernesto no podía prever era que Octavio Huerta, acorralado y desesperado, estaba a punto de realizar su jugada más audaz y peligrosa. Una jugada que pondría a prueba no solo la determinación de Ernesto, sino también su integridad y los límites de lo que estaba dispuesto a arriesgar por una mujer y un niño que, hasta hace poco, eran completos extraños para él. La víspera de la audiencia llegó con una calma engañosa. Carmela, ya instalada en la hacienda, pasaba cada momento posible con Damián, como si intentara compensar los días de separación forzada. Para sorpresa y alivio del equipo legal, la solicitud de internamiento psiquiátrico involuntario había sido temporalmente bloqueada por el juez Casillas, quien determinó que cualquier decisión sobre la salud mental de Carmela debía esperar hasta después de la audiencia programada en su sala. Ernesto los observaba desde la terraza, conmovido por la forma en que madre e hijo se comunicaban casi sin palabras, con esa intimidad que solo los lazos más profundos permiten. Damián mostraba a su madre cada rincón de la hacienda que había descubierto, desde el antiguo pozo hasta la pequeña capilla abandonada, hablando con el entusiasmo recuperado de un niño que, contra todo pronóstico, había logrado salvar a quien más amaba. «Es inspirador, ¿verdad?», comentó Jerónimo Domínguez, uniéndose a Ernesto en su contemplación. «El vínculo entre ellos, inquebrantable a pesar de todo». Ernesto asintió pensativo. «Me hace preguntarme cómo habría sido mi vida si alguien hubiera creído en mi madre cuando intentó denunciar a mi padrastro». «Nunca es tarde para sanar viejas heridas, Ernesto», respondió el abogado con la sabiduría de sus 60 años. «Quizás esta sea tu forma de hacerlo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Rafael Solórzano, quien había estado ausente durante gran parte del día, siguiendo nuevas pistas sobre las conexiones de Octavio. «Todo está listo para mañana», informó el investigador. «La evidencia está organizada, los testigos confirmados, y tenemos seguridad reforzada para el traslado al juzgado. Pero hay algo más que deberían saber». El tono de Solórzano alertó inmediatamente a Ernesto y Domínguez. «¿Qué ocurre?». «Mis contactos en la policía me informan que Octavio se reunió esta tarde con Eduardo Vega». Domínguez frunció el ceño. «¿El ex juez? ¿El que renunció tras las acusaciones de corrupción?». «El mismo. Ahora trabaja como consultor legal para ciertos individuos que prefieren resultados garantizados en los tribunales sin importar los métodos». «Están planeando algo», concluyó Ernesto. «¿Alguna idea de qué?». «No exactamente, pero sería prudente tomar precauciones adicionales. Vega tiene contactos en todas partes, incluyendo dentro del sistema judicial».
La preocupación de Solórzano resultó profética. Esa misma noche, mientras cenaban, Jerónimo Domínguez recibió una llamada que lo hizo levantarse abruptamente de la mesa y salir al jardín para hablar en privado. Cuando regresó, su expresión era una mezcla de incredulidad y disgusto. ¿Quién será?, preguntó Ernesto, reconociendo inmediatamente que algo estaba muy mal. Alberto Reséndiz, respondió Domínguez, mencionando a un colega abogado de Querétaro. Se me invitó a cenar esta noche en el Campanario, un restaurante en las afueras. Dijo que tenía información crucial sobre el caso que no podía discutir por teléfono. ¿Vas a ir?, preguntó Carmela, la ansiedad evidente en su voz. Domínguez intercambió una mirada con Solórzano. Conozco a Reséndiz desde hace años. Nunca ha sido particularmente ético, pero tampoco lo consideraría corrupto. Si dice que tiene información crucial, podría ser una trampa, advirtió Solórzano, o un intento de mantenerte ocupado, mientras hacen otro movimiento. O podría ser legítimo, contrarrestó Domínguez. En mi experiencia, la víspera de audiencias importantes es cuando suelen surgir informantes de último minuto y evidencias inesperadas. Tras una breve deliberación, se decidió que Domínguez asistiría a la cena, pero con protocolos de seguridad reforzados, un micrófono oculto, rastreador GPS y 2 miembros del equipo de Solórzano vigilando discretamente el restaurante. Campanario resultó ser exactamente el tipo de establecimiento que Domínguez esperaba. Lo suficientemente exclusivo para garantizar privacidad, pero no tan lujoso como para atraer atención innecesaria. Un lugar perfecto para conversaciones discretas. Alberto Reséndiz ya estaba sentado en una mesa apartada cuando Domínguez llegó. A su lado había un hombre desconocido que fue presentado simplemente como un asociado. Jerónimo, gracias por venir con tan poca anticipación, saludó Reséndiz indicándole que tomara asiento. ¿Vino solo como le pedí? Por supuesto, mintió Domínguez, consciente del equipo de vigilancia estacionado discretamente fuera. ¿De qué se trata esta información tan crucial? Reséndiz miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante y bajar la voz. Verá, Jerónimo, tengo entendido que mañana es la audiencia decisiva del caso Huerta. Así es. Y que usted tiene evidencia bastante contundente contra Octavio Huerta. Una grabación, tengo entendido, además de testigos y documentos comprometedores. Domínguez mantuvo una expresión neutral. No puedo discutir detalles específicos de la evidencia. Por supuesto, sonrió Reséndiz. Solo quería confirmar ciertos rumores. Verá, mi asociado aquí presente representa a un grupo de personas interesadas en este caso. Personas que preferirían que cierta evidencia no llegara a oídos del juez Casillas. La comprensión cayó sobre Domínguez como un balde de agua fría. No era información lo que ofrecían, era un soborno. Alberto, si lo que estás insinuando es lo que creo, esta conversación termina ahora mismo, declaró con firmeza. No sea tan apresurado, Jerónimo, intervino el asociado por primera vez. Su voz era suave pero autoritaria, el tipo de tono que sugerían años dando órdenes que otros obedecían sin cuestionar. No estamos sugiriendo nada ilegal, simplemente una reconsideración de prioridades. Explíquese, exigió Domínguez, decidido a obtener evidencia clara de lo que estaba ocurriendo. Es muy simple. La grabación en su posesión podría extraviarse en el camino al tribunal. O quizás resulta que, tras un análisis más detallado, se descubre que fue manipulada y por lo tanto inadmisible. A cambio, nuestros clientes estarían dispuestos a mostrar su gratitud de maneras sustanciales. ¿Qué tan sustanciales?, preguntó Domínguez, fingiendo interés mientras el micrófono oculto registraba cada palabra. El asociado deslizó discretamente un papel doblado a través de la mesa. Domínguez lo abrió con aparente casualidad. Contenía una cifra escrita a mano, 5 millones de pesos. Junto a ella, una nota que mencionaba un puesto como asesor jurídico principal en una prestigiosa firma internacional con oficinas en Madrid. Esto es solo el principio, murmuró el asociado. La posición en Madrid viene con apartamento, vehículo
y un paquete de compensación que duplicaría sus ingresos actuales. Lejos de todo este desagradable asunto. Domínguez miró fijamente el papel, permitiéndose unos segundos de silencio que sus interlocutores interpretaron como consideración. En realidad, estaba asegurándose de que el micrófono tuviera tiempo suficiente para captar el sonido del papel siendo desdoblado, un detalle que podría ser crucial posteriormente. «¿Y si me niego?», preguntó finalmente, levantando la mirada. La sonrisa de Reséndiz se desvaneció. Sería lamentable para todos los involucrados, especialmente para su cliente, el señor Valdés, cuyos intereses comerciales en Guanajuato podrían enfrentar obstáculos inesperados, para no mencionar posibles investigaciones sobre su pasado en Monterrey. La amenaza velada no pasó desapercibida. Domínguez guardó cuidadosamente el papel en su bolsillo, como si estuviera considerando la oferta, y se levantó lentamente. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo con voz controlada. «Los contactaré mañana temprano con mi decisión». «No espere demasiado, Jerónimo», advirtió Reséndiz. «Esta oferta tiene fecha de caducidad». De regreso en la hacienda, Domínguez relató detalladamente el encuentro a Ernesto y Solórzano. La grabación del micrófono oculto confirmaba cada palabra. «Es la prueba definitiva de obstrucción de justicia», concluyó Solórzano. «Pero también demuestra que están desesperados. No recurrirían a un soborno tan evidente si tuvieran otras opciones. O significa que tienen algo bajo la manga y quieren asegurarse de que la grabación no salga a la luz», contrarrestó Domínguez. «El comentario sobre investigar el pasado de Ernesto en Monterrey me preocupa. Sugiere que han estado investigándonos a fondo». Ernesto, que había estado inusualmente silencioso durante el relato, finalmente habló. «Jerónimo, ¿consideraste la oferta aunque sea por un segundo?» Domínguez sonrió levemente. «Me conoces hace 20 años, Ernesto. ¿Tú qué crees? Creo que en cualquier otra circunstancia ni siquiera me molestaría en preguntarlo. Pero esto ha escalado más allá de lo que cualquiera de nosotros anticipaba. Y 5 millones de pesos más una posición internacional es una tentación diseñada para hacer dudar incluso a los más firmes. La única razón por la que fingí interés fue para obtener evidencia clara del intento de soborno», aclaró Domínguez. «Ahora tenemos prueba directa de que están intentando obstruir la justicia, lo cual fortalece enormemente nuestro caso». La conversación continuó hasta altas horas de la noche, refinando estrategias para la audiencia del día siguiente, anticipando posibles tácticas de la defensa de Octavio y asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera perfectamente documentada y protegida. Cuando finalmente todos se retiraron a descansar, Ernesto permaneció solo en la biblioteca, contemplando el fuego moribundo en la chimenea. La oferta y amenaza a Domínguez había elevado las apuestas considerablemente. Ya no se trataba solo de dinero o propiedades, se trataba de poder, influencia y la voluntad de usar ambos sin escrúpulos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada silenciosa de Carmela, quien se deslizó en el sillón opuesto, envuelta en un chal tejido. «Deberías estar descansando», comentó Ernesto suavemente. «Mañana será un día intenso». «No puedo dormir», confesó ella. «Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa bodega. Siento las cuerdas, la mordaza, el frío, y luego pienso en Damián solo, gritando por ayuda que nadie quería dar. Excepto que alguien finalmente escuchó», le recordó Ernesto. «Tú escuchaste», corrigió Carmela, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Cuando todos los demás lo ignoraron, tú volviste. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué arriesgar tanto por nosotros?» Ernesto contempló la pregunta por un largo momento, buscando la respuesta más honesta. «Cuando tenía 8 años, vi cómo se llevaban a mi madre», comenzó, su voz apenas un susurro. «Mi padrastro la había acusado de ser inestable, peligrosa. Yo sabía la verdad, que él la golpeaba, que la amenazaba, que nos aterrorizaba a ambos. Grité, supliqué, pero nadie me escuchó. Era solo un niño pobre, hijo de una loca. Me enviaron con familiares que apenas me conocían, mientras ella pasaba años en una institución,
medicada contra su voluntad. Hizo una pausa, absorbido por recuerdos que había mantenido enterrados durante décadas. Cuando finalmente salió, ya no era la misma. Los medicamentos forzados, el aislamiento, la humillación, todo eso la había transformado en una sombra de quien era. Murió poco después sin que nadie reconociera la injusticia que había sufrido. Y yo me juré que nunca más sería impotente, que nunca más sería ignorado. Construí un imperio asegurándome de que mi voz siempre fuera escuchada. Y luego viste a Damián, completó Carmela suavemente. Y vi al niño que fui, admitió Ernesto. Un círculo completo, una segunda oportunidad quizás de hacer lo correcto esta vez. Carmela se levantó y en un gesto que sorprendió a ambos, tomó las manos de Ernesto entre las suyas. Mañana, pase lo que pase en esa audiencia, quiero que sepas que ya has logrado algo extraordinario. Le devolviste la fe a un niño que estaba perdiendo la esperanza, y me devolviste la mía. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la hacienda, el equipo legal hacía los preparativos finales. La evidencia estaba organizada meticulosamente, los testigos confirmados y la seguridad reforzada para el traslado al juzgado. Nadie mencionó la posibilidad de que Octavio y sus aliados tuvieran un último recurso desesperado, pero todos lo pensaban y todos estaban preparados para enfrentarlo. El Palacio de Justicia de San Miguel de Allende, un edificio colonial restaurado con fachada de cantera rosa, se había convertido en el centro de atención de toda la ciudad. Una multitud heterogénea se agolpaba en sus alrededores. Curiosos, atraídos por el escándalo, periodistas locales y nacionales que habían captado el interés humano de la historia, y habitantes divididos entre quienes apoyaban a Octavio, figura conocida en la comunidad, y quienes simpatizaban con Carmela, cuyas artesanías habían embellecido hogares y tiendas por años. La sala del tribunal presentaba un contraste marcado. De un lado, el equipo de Ernesto, compuesto por profesionales, sobrios y preparados. Del otro, Octavio Huerta, impecablemente vestido, rodeado por abogados de trajes caros y expresiones confiadas. El doctor Molina se sentaba discretamente en la segunda fila, revisando notas con aparente despreocupación. Cuando Carmela entró, escoltada por Ernesto y custodiada discretamente por dos miembros del equipo de seguridad, un murmullo recorrió la sala. Vestía un sencillo traje sastre azul marino que Ernesto había mandado traer específicamente para la ocasión, elegante pero modesto, proyectando dignidad en lugar de riqueza. Los moretones en su rostro, aunque desvanecidos, seguían siendo visibles bajo el maquillaje ligero, un testimonio silencioso pero poderoso de su sufrimiento. Damián había sido mantenido fuera de la sala inicialmente. Como testigo clave, permanecería aislado hasta el momento de su declaración. Supervisado por una trabajadora social designada por el tribunal y un psicólogo infantil contratado por Ernesto para asegurar su bienestar emocional. El juez Humberto Casillas, un hombre de 60 y tantos años con una reputación de firmeza e imparcialidad, entró en la sala provocando un inmediato silencio. Su mirada recorrió a los presentes con una mezcla de gravedad y resignación, como quien reconoce la importancia del momento, pero lamenta las circunstancias que lo han hecho necesario. Antes de comenzar, anunció con voz clara, quiero dejar algo perfectamente claro. Este tribunal no tolerará tácticas dilatorias, testimonios espurios o intentos de manipulación mediática. Estamos aquí para establecer hechos y administrar justicia, no para crear espectáculo. Su mirada se detuvo brevemente en los abogados, de Octavio, como si estuviera particularmente dirigido a ellos. Procedamos. La primera fase de la audiencia consistió en la presentación formal de las acusaciones contra Octavio Huerta. El equipo de Domínguez expuso metódicamente los cargos: secuestro, agresión física, administración forzada de sustancias, falsificación de documentos y fraude patrimonial. Luego vino la respuesta de la defensa. El abogado principal de Octavio, Marcos Rivas,
un litigante conocido por su agresividad y falta de escrúpulos, presentó su versión de los hechos. Carmela Huerta sufría de un trastorno delirante persistente, documentado por profesionales médicos respetables, como el doctor Molina. Sus acusaciones eran fabricaciones producto de su condición. Las supuestas pruebas eran manipulaciones realizadas por terceros con intereses cuestionables, específicamente Ernesto Valdés, cuyo repentino interés por una mujer desconocida levantaba serias dudas sobre sus motivaciones reales. Rivas desplegó documentos médicos, testimonios firmados de vecinos que describían comportamientos erráticos de Carmela y una cronología alternativa que sugería que ella misma se había lesionado durante un episodio psicótico y luego había confabulado una historia de persecución. Su señoría, concluyó Rivas con teatral gravedad, lo que tenemos aquí no es un caso criminal, sino una tragedia familiar donde un hermano preocupado ha intentado por todos los medios proteger a una hermana mentalmente inestable y a su sobrino vulnerable, solo para verse vilificado por un forastero millonario con agenda propia. Cuando fue el turno de Jerónimo Domínguez, su enfoque contrastó radicalmente con el dramatismo de Rivas. Con precisión quirúrgica, comenzó a desmontar la narrativa de la defensa punto por punto. Primero, presentó las evaluaciones psiquiátricas independientes de Carmela, realizadas por 3 especialistas diferentes, todos concluyendo la ausencia total de cualquier trastorno psicótico o delirante. Luego llamó a declarar a Marisol Garza. La joven enfermera, visiblemente nerviosa pero determinada, relató lo que había presenciado en el pasillo del hospital. Octavio presionando agresivamente a Carmela para firmar documentos, amenazándola explícitamente, mencionando planes para mantenerla fuera del camino. Su testimonio, claro y consistente incluso bajo el agresivo contrainterrogatorio de Rivas, causó visible impresión en el juez. El siguiente testigo fue el exasistente del doctor Molina, quien reveló el patrón de diagnósticos fraudulentos, la colaboración previa con Octavio en casos similares, y presentó documentos internos que comprometían seriamente la credibilidad profesional del psiquiatra. Cuando Molina fue posteriormente llamado a declarar, su arrogancia inicial se desmoronó bajo el peso de las evidencias presentadas, llegando incluso a contradecirse en aspectos fundamentales de su evaluación inicial. El momento crucial llegó cuando Domínguez presentó la memoria USB encontrada en el oso de peluche de Damián. Con meticulosa atención a los detalles legales, estableció la cadena de custodia y presentó el informe técnico que confirmaba la autenticidad de la grabación. Su señoría, solicito permiso para reproducir este audio, pidió Domínguez. Contiene la evidencia definitiva de las intenciones y acciones del señor Huerta. Rivas objetó vehementemente, cuestionando la procedencia del audio y sugiriendo manipulación. El juez Casillas, tras revisar el informe técnico, desestimó la objeción. El informe pericial confirma que la grabación es continua, sin cortes ni modificaciones, y que las voces identificadas corresponden a Carmela y Octavio Huerta con un 99.7% de certeza. La reproduciremos. Un silencio absoluto descendió sobre la sala cuando comenzó el audio. La voz de Octavio, despojada de la afectación compasiva que había mostrado en televisión, resonó con una crueldad escalofriante. Firma estos papeles ahora, o te juro que tú y el mocoso van a lamentar haber nacido. Tengo deudas, Carmela. Deudas grandes con gente que no acepta excusas. Tu taller, la casa, todo, lo necesito ya. Si no cooperas, tengo formas de hacerte desaparecer. Nadie te creerá, ¿me entiendes? Ya tengo al doctor. Ya tengo los documentos que dicen que estás loca. Así que decide, firma o apodrezcan los dos. Se escuchaban los sollozos de Carmela, su negativa, seguida de sonidos inequívocos de agresión física. La grabación terminaba abruptamente con un grito ahogado. El impacto del audio fue inmediato y devastador para la defensa. Octavio, cuyo rostro había pasado de la confianza a la palidez absoluta durante la reproducción, se inclinó urgentemente hacia Rivas, susurrando, con desesperación:
En las filas del público, varios antiguos simpatizantes se removían incómodos, evitando mirar en su dirección. Ahora, su señoría, continuó Domínguez con implacable precisión, presentamos evidencia adicional que contextualiza las motivaciones del señor Huerta. Procedió a exponer la investigación de Solórzano, las deudas de juego documentadas, las conexiones con prestamistas de reputación cuestionable, los pagarés con intereses exorbitantes, fotografías de encuentros con cobradores conocidos. El cuadro que emergía era el de un hombre desesperado, acorralado por acreedores peligrosos, dispuesto a sacrificar a su propia hermana y sobrino para salvarse. La defensa intentó contraatacar presentando documentos firmados por Carmela, pero Domínguez estaba preparado. Presentó análisis forenses de las firmas y de los niveles de sedantes encontrados en el sistema de Carmela en las fechas correspondientes, demostrando que había estado bajo influencia química cuando supuestamente dio su consentimiento. Para completar el demoledor caso, Domínguez reprodujo la grabación del intento de soborno a él mismo, capturada la noche anterior. La voz del asociado de Reséndiz, ofreciendo 5 millones de pesos y una posición internacional a cambio de perder, evidencia clave, resonó en la sala, seguida por la amenaza velada contra Ernesto. Su señoría, concluyó Domínguez con tranquila contundencia, lo que tenemos aquí no es una tragedia familiar ni una confusión médica. Es un intento calculado y sistemático de despojar a una mujer inocente de su libertad, su dignidad y sus bienes, motivado por la codicia y la desesperación financiera. Y cuando todo esto comenzó a desmoronarse, vimos intentos de intimidación, soborno y obstrucción de la justicia. El juez Casillas, visiblemente afectado por las evidencias presentadas, se dirigió directamente a Octavio. Señor Huerta, las acusaciones contra usted son extremadamente graves y la evidencia presentada es sustancial. ¿Desea modificar su declaración inicial antes de que escuchemos al último testigo? Octavio, sudoroso y demacrado, miró a su alrededor como buscando una salida que no existía. Sus abogados le susurraban urgentemente, pero él parecía no escucharlos. Finalmente, con voz apenas audible, respondió: «No, su señoría, mantengo mi inocencia». «Muy bien», respondió Casillas con evidente decepción. «Llamemos entonces al último testigo, Damián Huerta». La entrada de Damián en la sala provocó un silencio distinto, más tenso y expectante. El niño, vestido, con pantalones oscuros y camisa blanca cuidadosamente planchada, parecía diminuto ante la imponente arquitectura del tribunal. Llevaba a Pancho, el oso remendado, firmemente sujeto contra su pecho como un talismán protector. Tras el juramento, simplificado para su edad, Damián comenzó a relatar con voz clara, pero temblorosa, lo que había presenciado. Describió la discusión entre su madre y su tío, cómo se había escondido bajo la cama aterrorizado, los sonidos de la agresión y cómo había seguido secretamente a Octavio hasta la bodega abandonada. «Vi cuando encerraba a mi mamá», declaró con una claridad que sobrecogió a todos los presentes. Puso 2 candados nuevos y dijo algo sobre que nadie busca en la basura. Intenté pedir ayuda, pero nadie me creía. Todos decían que estaba inventando historias o que mi mamá se había ido por su cuenta. Cuando le preguntaron sobre el oso de peluche y la memoria USB, Damián explicó cómo su madre le había enseñado a esconder cosas importantes dentro de Pancho en caso de emergencia. Me dijo que si algún día pasaba algo malo, yo debía encontrar a alguien bueno y darle lo que estaba dentro de Pancho, que eso nos protegería. El momento más impactante llegó cuando identificó sin vacilación la voz de su tío en la grabación. Es él. Así habla cuando está enojado, no como en la televisión donde finge ser bueno. Finalmente, Damián relató el incidente del oso destrozado dejado en el portón de la hacienda. Supe que era mi tío quien lo rompió. Él sabía que Pancho era especial para mí. Siempre amenazaba con tirarlo a la basura cuando yo no obedecía. El contrainterrogatorio de Rivas fue breve y notablemente suave, consciente quizás del efecto
devastador que un ataque agresivo a un niño tendría en el juez y los presentes. Aún así, intentó sugerir que Damián podría estar influenciado por Ernesto o repitiendo historias escuchadas de adultos. «Nadie me dijo qué decir», respondió Damián con sorprendente firmeza. «Yo vi lo que pasó. Yo escuché a mi tío. Yo seguí el carro hasta la bodega. Yo esperé toda la noche en la plaza porque sabía que mi mamá estaba atrapada y que se quedaría sin aire». Al concluir su testimonio, Damián miró directamente a Octavio por primera vez. El intercambio silencioso entre sobrino y tío pareció condensar toda la traición, el miedo y la resolución que había definido las últimas semanas. Tras los alegatos finales de ambas partes, el juez Casillas tomó una decisión inusual. En lugar de reservarse el fallo para una fecha posterior, como era habitual en casos complejos, anunció que dictaría resolución inmediata. «La evidencia presentada es abrumadora y concluyente», declaró. «Este tribunal encuentra a Octavio Huerta, culpable de todos los cargos presentados. Se ordena su detención inmediata, mientras se determina la sentencia completa. Adicionalmente, se revoca cualquier documento de transferencia de bienes firmado por Carmela Huerta en el período especificado, retornando la plena propiedad de dichos bienes a su legítima dueña». Mientras los oficiales judiciales procedían a detener a un Octavio visiblemente descompuesto, el juez se dirigió directamente a Carmela y Damián. «En nombre del sistema judicial que inicialmente les falló, ofrezco disculpas formales. Su valor y perseverancia frente a la injusticia son un testimonio de lo mejor del espíritu humano». Luego, dirigiéndose a Ernesto: «Señor Valdés, su intervención en este caso representa lo que nuestra sociedad necesita desesperadamente. Personas con recursos dispuestas a defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Este tribunal reconoce y agradece su compromiso con la justicia». En las semanas siguientes, el caso Huerta generó profundas reverberaciones en San Miguel de Allende y más allá. El Colegio Médico revocó la licencia del doctor Molina tras una investigación exhaustiva. Eduardo Vega y Alberto Reséndiz enfrentaron cargos por intento de soborno y obstrucción de la justicia. Los medios, que inicialmente habían amplificado las falsas acusaciones contra Carmela, publicaron extensas rectificaciones y reportajes sobre la manipulación de la que habían sido objeto. Octavio, tras un juicio completo, fue sentenciado a 12 años de prisión. Durante el proceso, salieron a la luz otras víctimas de sus manipulaciones financieras, consolidando el caso en su contra y revelando un patrón de comportamiento explotador que se extendía por años. Para Carmela, la recuperación fue un proceso gradual. Con sus propiedades restauradas y su reputación reivindicada, comenzó a reconstruir su taller de artesanía, descubriendo que muchos clientes habían permanecido leales a pesar de las circunstancias. Físicamente sanaba bien, aunque las secuelas psicológicas requirieron terapia continua. Damián, por su parte, mostró una resiliencia extraordinaria. Con apoyo profesional adecuado y rodeado de cariño, gradualmente procesó los traumáticos eventos y comenzó a recuperar la despreocupación propia de su edad. Pancho, el oso de peluche, había sido cuidadosamente restaurado por un especialista contratado por Ernesto, preservando su importancia simbólica mientras borraba las marcas del maltrato. Para sorpresa de muchos, incluido quizás él mismo, Ernesto Valdés decidió establecerse permanentemente en San Miguel. La expansión inmobiliaria que originalmente lo había llevado allí fue transformada. En lugar de un complejo residencial exclusivo, desarrolló un centro comunitario y taller para artesanos locales, con Carmela como directora artística. Un día casi 6 meses después de la audiencia, Ernesto recibió una visita inesperada en su oficina. Era Damián sosteniendo un paquete cuidadosamente envuelto. «¿Qué es esto?», preguntó Ernesto, genuinamente sorprendido. «Lo hice para ti», respondió Damián con orgullo, «con ayuda de mamá». El paquete contenía una pieza de cerámica artesanal. 3 figuras tomadas de la mano, un hombre, una mujer y un niño, formando un círculo protector. La base llevaba una inscripción simple:
Familia no es solo sangre. Ernesto, conmovido más allá de las palabras, abrazó al niño con fuerza. En los meses transcurridos, los tres habían formado un vínculo que trascendía definiciones convencionales. No era romance entre Ernesto y Carmela, aunque existía un profundo cariño mutuo que quizás con el tiempo evolucionaría. Era algo más fundamental, una conexión forjada en adversidad, sostenida por respeto y alimentada por la convicción compartida de que las segundas oportunidades existen. En la plaza principal de San Miguel, donde toda la historia había comenzado, con los gritos desesperados de un niño ignorado, ahora podía verse ocasionalmente a tres figuras caminando juntas. Una mujer recuperando su confianza paso a paso, un niño redescubriendo la alegría de simplemente ser niño, y un hombre que había encontrado en el acto de escuchar y creer una redención que no sabía que buscaba. La ciudad, que una vez había sido escenario de crueldad y negación, se transformó en su narrativa personal. Ya no era el lugar donde un empresario millonario había cerrado un negocio inmobiliario, sino donde Ernesto Valdés había redescubierto su humanidad al detenerse, dar la vuelta y escuchar el llamado desesperado de un niño que todos los demás ignoraron. A veces, la justicia comienza con un acto tan simple como ese, detenerse y escuchar. Y a veces, la familia se encuentra en los lugares más inesperados, unida no por sangre, sino por algo igualmente